Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, al Consejo de Otorrinolaringología por la invitación. Y, a ver, no, ah, ¿por qué no me veo yo? Ah, gracias. Bueno, sí, la verdad es que siempre que estoy en estos foros, creo que me siento muy honrada de poder transmitir esta información, porque en realidad, aunque pareciera un ente completamente ajeno, la realidad es que hablar de sueño y hablar de insomnio en este tipo de foros es fundamental. ¿Por qué? Porque el insomnio es un mal que a todos nos ha aquejado, por lo menos una vez en nuestra vida. Yo creo que nadie aquí podría decir que no ha pasado una mala noche de sueño, pero el problema en realidad empieza cuando esto se convierte en una queja recurrente. Y cuando nosotros hablamos de trastornos del dormir, pues bueno, el insomnio es uno de los padecimientos más frecuentes y sobre todo después de la pandemia. Antes de la pandemia, en la encuesta nacional de salud de 2016, se estimaba que el insomnio afectaba aproximadamente al 18% de la población. Sin embargo, a partir de la pandemia, esta cifra se duplicó y en algunos casos o en algunas regiones incluso llegó al 60%. Este índice ha disminuido en la medida en que la situación global ha mejorado, sin embargo, sigue siendo un problema importante de salud pública y por eso es importante que cualquier profesional de la salud tenga bases generales y un contexto en el cual pueda apoyar al paciente con insomnio. Y bueno, pues sin más, ¿por qué hablar de insomnio, además específicamente en un taller de apnea de sueño? Bueno, pues porque son dos entidades que están íntimamente relacionadas. Los pacientes que cursan con insomnio y los pacientes que cursan con apnea obstructiva de sueño van a tener algunos síntomas compartidos. Específicamente, recordemos que ambas entidades van a generar síntomas tanto durante la noche como durante el día. Obviamente, durante la noche podemos tener un incremento en la latencia sueño en un porcentaje de pacientes. Vamos a tener despertares durante la noche. En algunos pacientes incluso tenemos lo que se conoce como insomnio tardío o despertar prematuro, es decir, en medio de la noche el paciente despierta y es incapaz de volver a conciliar el sueño y adicionalmente durante el día pues vamos a tener síntomas. Cansancio, somnolencia, bajo deterioro cognitivo, más bien vamos a tener deterioro cognitivo, bajo rendimiento y vamos a ver que el paciente empieza a afectar diferentes entornos de su vida cotidiana. Vamos a ver mayor propensión a la depresión, a la ansiedad, vamos a ver también que se empieza a ver afectada su socialización y hay más riesgo de diferentes enfermedades de las que vamos a hablar. Entonces, bueno, cuando se presentan ambos trastornos, en inglés se utiliza este término para hablar de pacientes que tienen como comorbilidad insomnio y apnea de sueño. Incluso dentro de los endotipos de la apnea de sueño, pues bueno, se reconoce un grupo de pacientes que van a cursar con insomnio. Se han hecho algunas revisiones, aquí les presento algunas, en donde, por ejemplo, en la revisión que hace Chung en 2005, dice que de los pacientes que cursan con apnea de sueño, el 59% va a referir insomnio de mantenimiento. Y eso es algo común, ¿no? A nosotros llegan muchas veces pacientes que tienen como queja el insomnio, ¿no? ¿Por qué? Porque la apnea obstructiva de sueño genera múltiples despertares y posteriormente el paciente empieza a desarrollar una ansiedad asociada a estos despertares. Y entonces despiertan espontáneamente o por necesidad de ir al baño y después no pueden volverse a dormir. Después, en un estudio que se hizo en 2014, también existen tres tipos de pacientes. Estos que mencionaba el doctor Lugo, que son asintomáticos, ¿no? Que dicen yo estoy bien, yo no tengo sueño en el día, yo no tengo problemas en la noche. Y luego está el grupo que tienen somnolencia excesiva diurna, pero hay un grupo que va a referir insomnio o va a referir otro trastorno de sueño que también puede dar como queja dificultad para iniciar el sueño, que es el síndrome de piernas inquietas, que dentro de la clasificación internacional de trastorno de sueño se encuentra en el grupo de trastornos de movimiento y se caracteriza por una sensación de incomodidad en las extremidades que se puede referir como hormigueo, comezón o simplemente la necesidad de frotar las piernas. Tiene un componente circadiano, se presenta solo en la noche y no permite que el paciente concilie el sueño.
Y luego Crawford en 2017 dice que hay una correlación en el 70% de los pacientes que tienen apnea con un tipo de insomnio por lo menos leve. Ahora bien, ¿en qué momento vamos a hablar de insomnio? Pues bueno, el insomnio, más bien, para hablar de insomnio, primero tenemos que recordar qué es dormir bien. Y entonces la doctora Carolina ya nos hablaba de los componentes del sueño normal. El sueño normal que va a estar estructurado de una manera cíclica, ¿no? Que va a componerse de 4 fases de sueño. Y entonces nosotros tenemos que tener muy claro qué habla de un buen dormir, qué es dormir bien, y a partir de eso entender cuáles son los procesos patológicos. Específicamente, nosotros podríamos decir que para que haya un buen sueño tenemos que tener 4 componentes. El primero, y es el que nos marcaba la doctora Carolina Escobar, pues bueno, es que el sueño se componga de un número determinado de horas y esto va a variar de acuerdo a la edad. No va a dormir lo mismo un niño que un adolescente, que un adulto mayor. Pero bueno, digamos que en los adultos un promedio de 7 a 9 horas sería lo recomendado, 6 lo mínimo, y más de 10 o menos de 6 ya se considera algo patológico. Y por otro lado, este sueño debe de componerse de estas fases de sueño, el sueño de movimientos oculares rápidos y luego sin movimientos oculares rápidos, estas 3 etapas, y eso nos habla de calidad de sueño. No es lo mismo el paciente que pasó el 80% en un sueño ligero y que casi no tiene sueño profundo, al que logra integrar sus ciclos de manera adecuada, también de acuerdo con su edad y con las funciones del sueño. Otro elemento importante es que el sueño sea continuo, es decir, sí puede haber despertares durante la noche. De hecho, cada vez que termina un ciclo de sueño podemos tener un despertar, pero estos despertares no deben de ser duraderos y al paciente no le tienen que generar ansiedad, angustia o incomodidad y debe ser capaz de conciliar el sueño rápidamente. Y por último, el sueño debe de suceder de acuerdo al ritmo circadiano, es decir, nosotros estamos hechos para dormir durante la noche, porque nuestro ciclo de sueño-vigilia coincide con los periodos de luz-oscuridad, de tal forma que el sueño va a ser más profundo durante la noche, porque se van a llevar a cabo una serie de procesos fisiológicos que determinan la noche. Y entonces, ¿qué nos hace dormir cada noche? ¿No? Bueno, pues existen diferentes procesos. Desde hace ya varias décadas se ha descrito que para que nosotros podamos dormir se requiere se requiere que haya 2 procesos y a esto se le llama el sistema dual. ¿Qué significa eso? Bueno, por un lado está este ritmo circadiano en el cual nosotros vamos a tener los ritmos de sueño asociados con la oscuridad y esto va a requerir de otros procesos. Y por otro lado tenemos a la homeostasis. ¿Qué significa? Bueno, pues durante el día, una vez que yo despierto, obviamente tengo energía, estoy restaurado, y durante el día voy a ir gastando esta energía y al mismo tiempo se va a ir acumulando adenosina a nivel del sistema nervioso central. Noche, esta adenosina está en su punto máximo, idealmente va a coincidir con la oscuridad y en ese momento me voy a dormir. Ahora, ¿qué hace o qué hormonas van a estar regulando estos procesos? Bueno, pues nosotros tenemos en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático, esto es una estructura que está por debajo del hipotálamo y que va a recibir información a través de la retina, viajando por el tracto retino-hipotalámico. Llega la información luminosa, mi cerebro sabe que tengo que estar despierto. Se apaga la luz y entonces mi núcleo supraquiasmático manda información a la glándula pineal y la glándula pineal empieza a liberar melatonina. Esta secreción de melatonina, ¿qué va a generar? Bueno, qué bueno que me sé la presentación. Vamos a recibir esta estimulación luminosa a través de la retina, viaja al núcleo supraquiasmático, de ahí a la glándula pineal, y este núcleo supraquiasmático es mi reloj central, pero no es el único. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propio reloj, y este reloj central va a coordinar a los demás relojes a través de la secreción de melatonina periférica. ¿Eso qué significa? Que si mi reloj central está desajustado, entonces se va a desajustar el mecanismo de los demás órganos.
Por lo tanto, los ciclos de sueño, vigilia deben de estar en sintonía con otros procesos como la alimentación, como otros procesos digestivos, como el metabolismo, como la respiración, etcétera. Ahora, ¿qué otra cosa pasa con esta forma de dormir? Bueno, pues que esta melatonina también se va a liberar diferente dependiendo de nuestros genes, ¿no? Habemos personas que somos más matutinas, es decir, te despiertas muy temprano, pero apenas se pone el sol y tienes la necesidad de dormir. Están los búhos o estas personas de cronotipo vespertino, que son más productivas en la noche, que funcionan mejor, que tienen más creatividad, y la mayoría que estamos en medio. Entonces, eso también va a determinar mi manera de dormir. Menciono esto porque muchas veces el paciente llega diciendo que tiene insomnio. ¿Por qué? Porque se despierta a las 3, 4 de la mañana y ya no se puede dormir mientras los demás duermen. Pero esa persona se durmió a las 9, o sea, cubrió sus 6, 7 horas, simplemente tiene un cronotipo diferente. El problema es que a veces estos cronotipos no se ajustan a nuestras actividades cotidianas. Y en general, nosotros deberíamos considerar estos cronotipos incluso para decidir qué vamos a trabajar, en qué vamos a trabajar. Una persona de cronotipo matutino no puede trabajar de noche y no puede rotar turnos porque es mucho más propensa a enfermarse o a tener un trastorno del ritmo circadiano. Y el último elemento que tiene que ver con esta regulación es la edad. Esta melatonina de la que muchas veces escuchamos y que es tan importante, se empieza a secretar en los primeros meses de vida, tiene su pico máximo en la infancia y a partir de la adolescencia va disminuyendo la concentración. Y un adulto mayor tiene niveles muy bajos. Se cree que esto es una de las razones por las cuales el adulto mayor tiene mucho más dificultad para consolidar el sueño y tiene más trastornos. Ahora bien, ¿qué tantos factores influyen? Bueno, pues ya les decía que nuestros relojes están sincronizados y estos están sincronizados también con las actividades. Por lo tanto, la hora en que me acuesto y me levanto, la hora en que como, la hora en que hago ejercicio, la hora en que tengo mis actividades sociales, todo esto va a regular este ritmo circadiano o este patrón de sueño, pero también esta interacción hormonal. Hay diferentes patrones endocrinos que tienen que ver con la regulación del sueño vigilia, específicamente hablando de hormonas del eje hipotálamo, hipófisis adrenales. Sabemos que si hay una activación, vamos a tener un estado de alerta y es importante que durante la noche se inhiban estas respuestas para poder conciliar el sueño. Y ahora bien, una vez entendiendo esto, el paciente con insomnio requiere tiempo, ¿no? Por eso muchas veces o muchos especialistas no quieren ver pacientes insomnes, porque de verdad son muy demandantes y son muy complicados. Pero es muy importante hacer una buena historia clínica y entonces tenemos que saber todo esto que les acabo de explicar. ¿A qué edad empezaron los problemas de sueño? ¿Cómo ha dormido? ¿En qué momento del día es más funcional? ¿En qué momento tiene sueño? ¿Cómo lleva a cabo sus actividades? Tenemos que saber sus horarios entre semana, los días de descanso, qué cena, si utiliza dispositivos electrónicos, qué hace cuando se levanta, si hace ejercicio, etcétera. Y el diagnóstico del insomnio es principalmente clínico. Primero hacemos una buena entrevista clínica, una valoración física, podemos ayudarnos de algunos cuestionarios o escalas. Hay escalas validadas en México, como el índice de severidad del insomnio, el cuestionario de calidad de sueño de Pittsburgh y además podemos complementar con otras herramientas, como por ejemplo el uso de diarios de sueño, y eso es muy importante. Porque cuando el paciente de insomnio va a tu consulta, te va a narrar la peor noche de su vida. Y no todas son así, habrá algunas peores, algunas mejores, y el diario de sueño te permite establecer una situación basal a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué haces? Primera consulta de paciente insomne, le das un diario de sueño en donde te va a anotar a qué hora se acostó, cuánto tardó en dormir, a qué hora despertó, cómo se sentía durante el día, si tomó una siesta, si bebió bebidas con cafeína, si hizo ejercicio, y esto a partir de 15 días, entonces te permite identificar qué abordaje terapéutico vas a llevar a cabo. La polisomnografía solamente se va a indicar cuando sospechamos que este insomnio es secundario a otro trastorno de sueño, por ejemplo, un trastorno respiratorio, trastorno de movimiento o trastornos neurológicos.
De acuerdo con la clasificación internacional de los trastornos de sueño, bueno, existen 3 tipos de insomnio y esto se va a definir de acuerdo a la duración. Un insomnio que dura de 1 a 3 meses se va a definir como un insomnio agudo. Cuando dura más de 3, lo vamos a llamar un insomnio crónico. Perdón, más de 6 meses se va a llamar crónico. Y tenemos otros tipos de insomnio en donde están insomnios secundarios a consumo de sustancias, a otras enfermedades, insomnio secundario al consumo de benzodiazepinas, que eso es un insomnio importante porque tiene que ver con tratamientos mal aplicados, o bien trastorno secundario a padecimientos médicos, psiquiátricos, neurológicos. Hay variantes normales y también por eso es importante entender cómo es el sueño. Hay pacientes que requieren pocas horas de sueño, aunque es un porcentaje chiquitito de la población, y hay pacientes que no tienen nada que hacer y pasan 12 horas en la cama, aunque duerman 7. Y aunque pareciera absurdo, a veces ese es el motivo de consulta. Entonces, por eso tenemos que saber cuánto tiempo pasa el paciente acostado. Los criterios diagnósticos, bueno, debe haber dificultad para iniciar, para mantener el sueño o simplemente un despertar sintiendo que el sueño no fue reparador. Esto debe presentarse en circunstancias propicias y adecuadas para dormir. Es importante también que en el caso de los niños hay que considerar que el sueño no se puede dar sin la presencia de los padres o algún tutor. Tiene que haber síntomas durante el día, entre los cuales podemos tener cansancio, deterioro cognitivo, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo. Vamos a ver también que se tiene que presentar por lo menos 3 veces por semana en el último mes para que podamos diagnosticar insomnio y obviamente esto no se explica por algún otro trastorno médico psiquiátrico. Estos son los otros tipos de insomnio que les mencionaba, ¿no? Insomnio idiopático, insomnio paradójico, insomnio por inadecuada higiene de sueño, que son tipos de insomnio muy comunes. Ahora bien, ¿quién puede tener insomnio? Bueno, pues todos, ¿no? Como lo decía al principio, pero hay algunos factores que nos ponen en riesgo, no solo de desarrollar insomnio, sino de que esto se vuelva una condición crónica. Entre ellos tenemos la edad, los adultos mayores son más propensos, las mujeres también, ya que en cada cambio hormonal, estos cambios súbitos en las hormonas nos hacen más vulnerables al insomnio, nuestro estado civil, nuestra condición socioeconómica. Hay factores genéticos, hay genes que se han asociado como factores de riesgo para insomnio, algunos como factores de riesgo para trastornos del ritmo circadiano, enfermedades médicas, psiquiátricas y abuso de sustancias también nos hacen más propensos al insomnio. Y hay algunos otros factores, y estos son algunos de los factores que han crecido a través de la pandemia. Hemos visto muchos pacientes que después del COVID están desarrollando insomnio por estrés postraumático, insomnio por ansiedad, insomnio por depresión y como una secuela post-COVID como consecuencia del proceso inflamatorio. Entonces, bueno, estos son factores que detonan los síntomas clínicos y después esto puede o no perpetuarse. ¿Qué es eso? Bueno, el insomnio es algo un poco más complejo. Como les decía, tenemos estos factores de riesgo, estos factores que nos predisponen a tener insomnio. Se ve muy mal esta diapositiva, pero bueno, la explicaré. Tenemos estos factores de riesgo, como estas condiciones genéticas, estas enfermedades preexistentes. Y después, ¿qué pasa con el insomnio? Si alguna vez han escuchado a un paciente con insomnio, la incapacidad para conciliar el sueño se vuelve una preocupación que hace que el paciente se incapacite. Empieza a tener miedo a la noche siguiente, miedo a no dormir, miedo a las consecuencias por la falta de sueño, y entonces esta preocupación excesiva por no dormir le quita el sueño. Llega la noche y ya está pensando, ¿será que hoy sí voy a dormir? ¿Será que hoy sí logro conciliar rápidamente el sueño? Y es que mañana tengo que hacer muchas cosas. Y empieza a adjudicar todo lo malo en su vida al sueño. Si está de malas es porque no durmió, si le va mal en el trabajo es porque no durmió, si tuvo un accidente es porque no durmió, y en algunas ocasiones no es necesariamente así. Y por otro lado,
lo que pasa con el paciente con insomnio es que empieza a generar asociaciones inadecuadas. Entonces, le tiene miedo a la noche, le tiene miedo a la oscuridad, llega a su cama y es como, te lo dicen, ¿no? Llego, me acuesto y se me quita el sueño en ese momento, ¿no? O sea, ya tiene mucha aversión a ese momento, tiene un condicionamiento negativo. Y por otro lado, lo que pasa con este paciente es que todas sus actividades van en función del sueño, ¿no? O sea, ya no quiere salir, ya no quiere desvelarse, ya no quiere hacer nada los fines de semana porque piensa que si lo hace, menos va a dormir. Por lo tanto, empieza a afectarse todo su entorno, empiezan a tener un claro deterioro cognitivo por la falta de sueño, empiezan a saturarse de remedios para dormir, ¿no? Empiezan a probar test, fitoterapia, acupuntura, flores de Bach, un masaje, lo que se les ocurra, después dan un salto a los medicamentos que no requieren prescripción y después dan un salto a los medicamentos controlados porque siempre los pueden conseguir. Entonces el paciente lo que hace es perpetuar esta idea de yo estoy muy mal porque ya hice todo y sigo sin dormir, cuando en realidad hizo todo, pero lo hizo mal. Entonces, esto hace que después no sea solamente una cuestión mental, sino que su cerebro responde haciendo una hiperactivación cognitiva. Aumenta el cortisol, aumenta la activación de la corteza prefrontal, el paciente interpreta como una amenaza a la falta de sueño y eso va a provocar que entre en un estado de hiperalertamiento. Y este hiperalertamiento hace que tenga múltiples despertares durante la noche y que pase o que transite únicamente en etapas de sueño N1 y N2. Y por eso en la mañana tiene esta mala sensación y esta mala calidad de sueño y todos estos síntomas diurnos. ¿Por qué nos importa tratar el insomnio? Bueno, pues porque los pacientes no solo la pasan muy mal, también tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades como síndrome metabólico, diabetes, infartos, depresión, ansiedad. El paciente con depresión que tiene insomnio tiene mayor riesgo de ideación suicida. Todos los pacientes con insomnio, si no se atienden tarde o temprano, van a desarrollar depresión o ansiedad. Aumentan el riesgo de consumir sustancias de abuso y además de tomar decisiones inadecuadas. Recientemente se ha adjudicado la falta de sueño a mayor riesgo de infarto y de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la demencia tipo Alzheimer. Entonces, bueno, realmente es importante atender esta parte en el sueño de nuestros pacientes. ¿Cómo lo tenemos que abordar? Bueno, pues nosotros tenemos a un paciente que tiene apnea de sueño, que tiene insomnio. ¿Y qué le vamos a hacer? Ustedes díganme si le han tratado de poner un CPAP a un paciente con insomnio. Por supuesto que no funciona, ¿no? El paciente está más ansioso por dormir y luego le pones una mascarilla o le pones un dispositivo de avance mandibular, no se va a dormir. Entonces no vas a tratar ninguna de las dos cosas. Es más, ni siquiera le vas a poder hacer una polisomnografía porque no va a dormir. Y aunque le hagas un monitor tipo 3, muy probablemente esa noche el paciente apenas duerma y te puede dar un falso negativo o un falso positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nos podemos olvidar del insomnio, no podemos decir eso yo no lo veo, ¿no? O sea, tenemos necesariamente que ir más allá. ¿Qué está generando el insomnio? Las apneas, bueno, sí, pero ya desarrolló ansiedad, ya activó este hiperalertamiento, ¿cómo lo corregimos? Entonces, bueno, de entrada hay que cambiar esta visión, hay que hacer un abordaje integral. ¿Por qué dar tratamiento? Pues porque se altera el desempeño del individuo, su calidad de vida, impacta en el riesgo de otras enfermedades, etc. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Que mejore la calidad de sueño, que yo lleve a este paciente a estos elementos de sueño adecuado. ¿Eso qué significa? Que duerma las horas que debe de dormir, que duerma de manera continua, pero que su sueño sea de buena calidad. No me sirve de nada que duerma, a lo mejor lo anestesio con un Valium, pero el paciente está durmiendo en sueño ligero y le estoy quitando el sueño de ondas lentas. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es darle calidad de sueño, que tenga un sueño continuo y que suceda de acuerdo con su reloj biológico, con su ritmo circadiano. Tenemos además que generar una asociación positiva. Dormir es un placer
y al paciente insomne se le olvida. El paciente dice, yo perdí esa capacidad, yo ya no tengo esas ganas de dormir y eso es lo que tenemos que regresarle. Tenemos que reeducar al paciente para que sea capaz de dormir. Existen diferentes guías de tratamiento para el insomnio y en lo único en que todas coinciden es que en la primera línea de tratamiento tenemos que hacer terapia cognitivo-conductual. No importa si al paciente adicionalmente le damos un fármaco, si no hacemos terapia cognitivo-conductual no va a salir. Suena muy complicado, pero yo les voy a decir qué cosas sí podemos hacer que son muy sencillas y que van a tener grandes resultados. Siguiente punto, farmacología. Y existen diferentes opciones. Recientemente se empiezan a usar agonistas orexinérgicos, pero no están disponibles en México, por lo tanto nuestra primera línea de tratamiento son los fármacos Z, estos no benzodiazepínicos, de los cuales tenemos disponible básicamente Zolpidem, y seguimos podemos usar benzodiazepinas en algunos casos, pero las que tengan una vida media corta. Posteriormente se recomienda el uso de antidepresivos y también se pueden utilizar antihistamínicos, melatonina y algunos otros fármacos que puedan tener un efecto inductor de sueño. Algo importante, depende del tipo de insomnio, ¿no? Si yo tengo a un paciente que tiene insomnio de inicio, pues yo le voy a dar un fármaco que tenga una vida corta, como por ejemplo el Zolpidem regular. Si mi paciente tiene problemas de continuidad, pues entonces uso un Zolpidem de liberación prolongada. Si yo tengo a un paciente que tiene un componente ansioso, pues entonces uso un antidepresivo que tenga un efecto sedante en pequeñas dosis. Pero la regla de oro es el mínimo tiempo posible, la dosis más baja que tenga efectividad y acompañada de las estrategias cognitivo-conductuales. Ese es el mensaje. Así se debe tratar al paciente con insomnio. Nunca elegimos el fármaco como primera elección. Y bueno, como dicen las guías, no sé por qué se ve muy mal, pero bueno, esto es lo que les acabo de decir. Primera opción, terapia cognitivo-conductual. No responde mi paciente, me regreso a evaluar ansiedad, depresión, comorbilidad con otros trastornos de sueño y entonces puedo usar tratamiento combinado. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? Bueno, pues la terapia cognitivo-conductual tiene todos estos elementos. En primer lugar, la restricción de sueño. ¿Y esto qué significa? El paciente pasa demasiadas horas en cama y en realidad duerme poco. Entonces, lo primero que yo le voy a decir a mi paciente es, estás pasando 9 horas en la cama, duerme 6. Entonces, te recorto esas 3 horas que no estás durmiendo y nada más tienes 6 horas para estar en la cama. Es lo único. Cuando mi paciente logra una eficiencia de sueño del 90% en esas 6 horas, entonces le aumento el tiempo en cama y así progresivamente hasta llegar al tiempo esperado. Control de estímulos, que significa asociar positivamente la cama con todo aquello que te hace dormir. Higiene de sueño, muchos la conocen, al final repasaremos un poquito. Técnicas de relajación y terapia cognitiva. Lo primero que tengo que hacer con mi paciente es darle una sesión por lo menos de psicoeducación. ¿Qué es eso? Lo que estoy haciendo hoy. Explicarle de acuerdo a su edad, de acuerdo a su género, de acuerdo a sus características, cuánto realmente tiene que dormir, ¿no? O sea, porque a lo mejor tiene esta idea de, no, es que tienen que ser 8 y yo duermo 6:30 y con eso me siento bien, pero dicen que son 8, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuántas necesitas tú. ¿Cómo cambia el sueño a lo largo de la vida? Si es un paciente de 70 años, obviamente no va a llegar a las 8 o a las 9 horas, es muy poco probable. Su sueño va a ser más fragmentado, etcétera. Entonces, le tengo que explicar cómo funciona el sueño. Si le voy a quitar el café, le tengo que explicar que el café o la cafeína bloquea la adenosina y entonces no va a dormir, porque si no me va a decir, a mí el café no me hace nada. Yo me tomo un café antes de dormir. Y entonces, si tú le dices, claro, no te afecta la latencia sueño, pero sí aumenta el número de despertares. Deja el café y ve cómo duermes diferente y lo empieza a hacer, le hace sentido. O si yo le digo, de verdad, quítate la pantalla porque si no la melatonina no se libera, a lo mejor no entiende muchas cosas, pero sí entiende que tiene una consecuencia lógica y es más fácil que siga las reglas que le voy a dar.
El control de estímulos consiste en empezar a hacer asociaciones con el sueño. Entonces, el paciente tiene que hacer una rutina, tiene que asociar el horario, las actividades previas para poder conciliar el sueño. Es importante que mantenga un horario y eso es fundamental. Primera regla, acuéstate y levántate a la misma hora y tiene que ser temprano. Estos conceptos de entre semana duermo poquito porque tengo que trabajar, pero el fin de semana me recupero, no son ciertos. El sueño perdido no se recupera. Pero si duermes más el fin de semana, entonces desajustas tu reloj biológico y entras a lo que se llama jet lag social. Entonces es muy importante mantener horarios regulares. A lo mejor el paciente necesita dormir un poco más el fin de semana, 1 hora podemos agregar, no más. Restricción de estímulos. La cama es para dormir y para la actividad sexual. Si el paciente lleva 15 a 20 minutos y no se puede dormir, se tiene que salir de la cama y hacer alguna otra actividad. ¿Qué buscamos con esto? Evitar las rumiaciones, ¿no? O sea, si el paciente no puede dormir, empieza a pensar en cosas que tiene que hacer, en sus pendientes, y luego empieza a pensar en por qué no puedo dormir, por qué los demás sí, por qué me pasa, algo me hace falta, muchas ideas que llegan a tener. Entonces hay que evitar esto sacándolos de la cama y llevándolos a hacer una actividad que los distraiga. Y esto va a suceder cada vez que el paciente se despierte. Es muy importante que el paciente con insomnio no haga siestas, ni siquiera de 15 minutos. Mientras estamos en tratamiento, las siestas están prohibidas. La higiene del sueño. Bueno, estas son las recomendaciones que da la World Sleep Society, ¿no? Que son estas reglas que siempre hemos escuchado. Horarios regulares, habitación ventilada, evita los dispositivos electrónicos, cena 2 horas antes de dormir, etc. ¿Qué está prohibido hacer con la higiene del sueño? Imprimir una hojita y dársela al paciente porque les aseguro que va a fracasar. Si el paciente seguramente ya vio eso en internet, esto lo encuentras en 2 segundos haciendo una pequeña búsqueda. ¿Qué sí tenemos que hacer? Ir regla por regla de acuerdo a los hábitos del paciente. Hay cosas que sí hay que mejorar, hay cosas que ni siquiera hace el paciente. Entonces, vamos a personalizar esta higiene de sueño y vamos implementando de 2 a 3 reglas en cada sesión para que el paciente le sea más fácil llevarlas a cabo. La terapia cognitiva, ¿en qué consiste? Tenemos que reeducar todos estos conceptos y estas ideas disfuncionales. Esto sí lo tiene que hacer un psicólogo entrenado en terapia cognitivo-conductual, pero si ustedes hacen todo lo demás, hay muchos estudios que indican que solo aplicar la terapia conductual nos va a ayudar a controlar por lo menos al 70% de los pacientes. El resto requiere un poco más porque ya tiene muchas ideas disfuncionales, con ellos sí tenemos que hacer otras estrategias porque el paciente insomne es muy catastrófico, tiende a ser fatalista en sus pensamientos, todo eso sí lo tenemos que reestructurar, pero haciendo la parte conductual ayudan a un porcentaje importante de pacientes. Se usan también técnicas de relajación y eso existen diferentes, no todas les funcionan a los mismos pacientes. El mindfulness, por ejemplo, está muy de moda, funciona, hay artículos que comprueban que tiene muy buen efecto en el insomnio porque le ayuda al paciente a quitarse estas rumiaciones y a entender qué le está pasando, a entender que si tiene alterado, bueno, que si empieza a sentir dolor en el pecho y que se acelera el ritmo cardíaco, puede ser ansiedad. Le enseña a encontrar cómo regular su respiración, a entender qué está sintiendo asociado al sueño y qué no tiene nada que ver. Entonces, mindfulness funciona, pero no para todos. Y es importante que quien hace mindfulness o cualquier técnica de relajación la aprenda durante el día, cuando no tiene este componente de ansiedad de me tengo que dormir ahorita. Y una vez que lo domina, ya lo puede hacer en la noche. El tratamiento farmacológico, bueno, pues ya les decía cuáles son las opciones. Primero están los agonistas orexinérgicos, lo que se usa es Orexant, que no está todavía disponible, pero bueno, ojalá que pronto. Después están los fármacos Z, Zolpidem principalmente. Después tenemos antidepresivos.
Por ejemplo, trazodona funciona muy bien en pacientes que tienen insomnio y que tienen corta duración de sueño y un componente de ansiedad. Generalmente con una dosis con media pastilla funciona muy bien. Mirtazapina también funciona bien, aunque en algunos pacientes provoca síndrome de piernas inquietas. Con Zolpidem hay que tener cuidado porque puede provocar sonambulismo, sobre todo en adultos mayores. Entonces, bueno, hay que tenerlo con precaución y elegir bien al paciente. Y bueno, como les decía, se pueden usar otros tratamientos, ¿no? Por ejemplo, melatonina, que se usa mucho. También el problema es que se usa en todos y no en todos sirve. ¿En quiénes iba a funcionar? En pacientes que tienen desajustado el reloj biológico, en pacientes que tienen trastornos del ritmo circadiano y recientemente, como parte de los abordajes que se han hecho en la pandemia, por este creciente número de casos de insomnio y que también han generado un desajuste en el ritmo por cambio de actividades, los pacientes dejaron de exponerse a la luz natural, se sobreexpusieron a dispositivos electrónicos, etcétera. El doctor Cardinali, que es un experto en ritmos biológicos en Argentina, propone para estos pacientes post-COVID, post-insomnio COVID, usar este tratamiento: melatonina 2 horas antes de dormir y estimulación luminosa en la mañana. ¿Y esto qué hace? Pues modifica tanto el patrón de homeostasis como este patrón del ritmo circadiano. Entonces, funciona bien. Cuando usamos melatonina, yo prefiero la de liberación prolongada porque se parece más a la que nuestro cerebro, nuestra glándula pineal secreta, ¿no? O sea, va poco a poco a lo largo de la noche y no es un golpe como lo hace la otra melatonina. Y bueno, como consideraciones finales, es importante no perder de vista que el insomnio es un trastorno muy común, que se van a encontrar en consulta con mucha frecuencia, que tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario porque los riesgos del paciente con insomnio son muchos. Se afecta su calidad de vida y además aumenta el riesgo de accidentes, aumenta el riesgo de ausentismo laboral, el gasto de los servicios de salud por la atención al insomnio y a las enfermedades que conllevan. Insisto, a lo mejor no todos tenemos a un psicólogo que haga terapia cognitivo-conductual en nuestro equipo, pero sí podemos hacer mucho y lo mejor que podemos hacer es no hacer las cosas mal. No prescribir clonazepam. Si ustedes ven, nunca hablé de clonazepam porque no está indicado. Nunca, nunca, nunca para insomnio. Ese es el segundo mensaje muy importante. Clonazepam nunca para insomnio, ni un cuarto, ni nada. ¿Qué sí podemos usar si tenemos solamente benzodiazepinas? Alprazolam es la opción si no tenemos las otras estrategias. Pero si no le damos el abordaje conductual, el paciente no va a cambiar esas ideas, no va a cambiar esos factores perpetuantes y va a seguir alimentando la ansiedad. ¿Y qué vamos a tener? Un paciente dependiente a fármacos. A nosotros nos llegan ahora pacientes que ya pasaron por benzodiazepinas 20 años, alcohol acompañado de las benzodiazepinas y ahora incursionaron en el CBD. Tampoco lo mencioné, no está autorizado. No hay estudios suficientes que lo avalen. En estudios experimentales sí. Los cannabinoides incrementan el sueño de ondas lentas, aumentan el tiempo total de sueño, disminuyen la latencia sueño, pero todavía no está probado para insomnio. Entonces, se está comercializando muchísimo y no sabemos qué contiene. No sabemos la concentración, no sabemos qué tanto THC tiene, así que tampoco está recomendado, ¿no? Entonces, bueno, esto es una guía general, espero que les sea de utilidad, espero que la apliquen con sus pacientes. Y bueno, por último, quiero invitarlos a nuestro próximo curso internacional de medicina de sueño que se llevará a cabo en Tijuana, Baja California, del 13 al 15 de octubre. Tendremos profesores nacionales e internacionales. La verdad es que tenemos un programa muy completo. Si quieren más información, en la página de la Sociedad Mexicana de Sueño. Somos Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina de Sueño. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa adicional, estos son mis datos. Y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por su atención en este foro tan diverso. Muchas gracias.